sin duda yo estoy bien emocionado con la obra de Titanio Tecol, ¿no? Me confirma ese pensamiento que a veces tengo de que el teatro en estos momentos de las redes sociales y la digitalización se vuelve como un acto de resistencia, ¿no? Porque realmente ahí, ¿no? Lo que no percibimos a veces en el cine, lo que no percibimos en los medios digitales, lo percibimos en el teatro, ¿no? Esa sensibilidad, el trabajo de Mariano es exquisito, en verdad, hace un trabajo muy fuerte en el sentido de cómo un monólogo lo vemos ejecutarlo de manera casi camaleónica en la cantidad de personajes que va presentando durante la ejecución de la obra, ¿no? Desde inicio, desde el principio, el momento en el cual empieza a plantearse esa conversación con el escritor, ese sujeto que a veces olvidamos, que olvidamos en el teatro, que olvidamos en el guión, que olvidamos en todos los sujetos y que es un trabajo tan solitario, ¿no? Nos va planteando y nos va recordando algunos elementos que nos lleva al mito de Narciso, cómo va surgiendo, ¿no? Nos Claro. ubica y creo que lo dirá el escritor y me gustaría en algún momento a lo mejor cruzar algunas pláticas con él, ¿no? Para revelar estos misterios que nos deja dentro de la obra, pero me parece que se acerca muchísimo a esta visión de la sociedad narcisista y yo creo que el mito en ese sentido se plantea, esa sociedad Uf. narcisista que estamos planteando, individualizada, completamente enamorados de nuestra imagen, creando nuestro propio mito, pero que en este momento, en esta obra, Gonzalo se detiene y de repente nos dice, momento, no prejuicies, porque lo que viene también no requiere del prejuicio, sino de la atención. Al momento en el que nos dice, y no quiero ser spoiler, pero el momento en el que nos dice, de repente, Narciso no estaba mirando su imagen, sino viendo el reflejo del agua en Su sus reflejo. pupilas. Es como un replantear un mito que traemos y que también plantea una situación y una sociedad que se está repensando, ¿no? Que necesitamos repensarnos. Y en este sentido, quizás decía actor porno, pero también le preguntaría si ese actor porno también tiene que ver con nosotros, porque todos ahorita en este momento tenemos algo de porno, ¿no? Todos jugamos en una eterna pornografía, en la cual mostramos este sentido de intimidad, esta dilución, ¿no? Entre las fronteras de lo íntimo y lo público, ¿no? Exacto. Y yo creo que el personaje habla mucho en ese sentido. En el plano de la visión religiosa, a veces veo ciertos rasgos, a veces un poco sobre este tema de la muerte de Dios y cómo la expulsión de Pepe Sánchez, que a veces recuerda tanto a Juanito Pérez, ¿no? Y ese Juanito Pérez que somos todos, ¿no? Y ese Pepe Sánchez que podemos ser todos, ¿no? Cómo se reconstruye a partir de esta idea, pues casi como la idea de Nietzsche de la muerte de Dios, de este abandono del ser humano en el que se coloca dentro de sus propios cánones y se plantea dentro de su propia soledad y cómo se reconstruye en otra realidad. Se ve ese gran compromiso y esa gran comunión entre el escritor, el director y el actor. Creo que presenciar ese trabajo en conjunto es exquisito y revelador. O sea, el teatro se vuelve ese punto de acercamiento, ese acto de resistencia, de poder vivir el trabajo, la sinfonía emocional que nos brinda Mariano, ¿no? Que nos lleva a la risa, que nos lleva a la reflexión, que nos lleva al dolor, al drama, y que a veces desde nuestro sentido individualista y desde esta construcción de lo digital, pues no estamos tan habituados, no estamos tan acostumbrados como decía Itari con estas máscaras a construir nuestra propia ficción en redes sociales y nos construimos de manera precisa en el personaje que todos queremos ser y lo negativo pareciera que se excluye. Sin embargo, el teatro nos recuerda esa parte, ¿no? Nos recuerda ese sentir, esa sensibilidad, ese llorar, ese poderte cuestionar tu realidad y eso a mí en verdad me gustó
y me dejó bastante satisfecho, bastante contento, bien volado. Me encantan las obras de teatro que te dejan así volado. Ahora, estos simbolismos que trabaja Gonzalo, la belleza de Mariano, la maldición de Hera, ¿no? Esa gran maldición de Hera, ¿no? Que también nos coloca en reflexiones sobre una sociedad consumista y cómo nos hemos convertido en objetos de consumo, ¿no? Y ya no es el punto de cuestionar lo moral de, ay, eres actor porno, no eres actor porno, sino un sistema que a lo mejor no deja otro tipo de opciones, o también repensar en nuestro propio sentido pornográfico que ejecutamos en nuestra propia vida. Y esto sin moralizar, ni cuestionar, ni decir bueno o malo, sino plantear una realidad. Y yo creo que ese es uno de los puntos que a mí me dejaron bien volado, ¿no? Bien fumado en esta obra de teatro. Me encantó que desde el principio te arroja a los territorios de la imaginación. Gran parte de la obra sucede en el escenario, pero gran parte sucede en la imaginación. Esas recurrencias, esos mitos, esas metáforas, esa escena, ese uso lírico de frases a veces poéticas, en verdad te van extasiando y te van empujando a un punto de imaginación. Entonces, quieras que no, la obra te lleva a ti, porque lo que te está narrando Pepe Sánchez y lo que te va confesando Titanio Tecol, se vuelve una parte que se va sucediendo en ti. Vemos a lo mejor parte de estos elementos de la fantasía con el personaje de la abuela, espero no estar tocando más allá, pero esos personajes de repente familiares y aquellos transitares en el bosque de las arañas, son situaciones y son imágenes muy contundentes que no suceden en el escenario, porque tenemos un escenario, un cubo negro, con el actor trabajando en toda su intención, con toda la potencia, porque hay una gran entrega de Mariano, y el resto de las imágenes van sucediendo en tu mente. Entonces yo creo que ese es uno de los puntos que para mí le agradezco mucho tanto a Mariano como a Gonzalo, porque ese ejercicio de la imaginación en un momento, vuelvo a lo mismo de lo pornográfico, ¿no? Lo han llamado algunos de los pensadores por ahí, ¿no? Donde ya todos los datos, toda la información, todo lo que vemos es lo que está de lo superficial. Pues nos invita nuevamente a reflexionar sobre el punto de darnos un poco más de tiempo a pensar lo que estamos viendo y apreciando. El reconocernos a veces dentro de nuestro narcisismo, de nuestra capacidad de construir nuestras Claro. ficciones, de a veces evadir lo emocional, digo, de racionalizar a veces todo, ¿no? Nuestra incapacidad a lo mejor de reconocer el sufrimiento de otro, o estos pequeños, cómo nos vamos fragmentando socialmente, sí me ayudan a pensar desde mi plano personal mi labor hacia lo social y hacia lo colectivo. ¿Cuál es mi papel que juego dentro de una sociedad? ¿No? Entonces yo creo que ese es un punto importante que es quizás una de mis búsquedas personales y cómo puedo incidir como individuo en un ejercicio social, ¿no? Ah, mira, qué bonito, porque sí, o sea, justamente eso es lo que necesitamos, como que el arte empiece, y de hecho se iba a decir, pues es que aquí te tenemos a ti, Emanuel, pero me encantaría poder escuchar a una señora de, no sé, de donde fuera, de, no sé, Iztapalapa, que a lo mejor lográramos llegar a otras partes que no necesariamente el teatro de la Condesa llega, ¿no? Y me preguntaba, ¿qué pensaría justamente una señora que a lo mejor es muy cristiana o a lo mejor tiene ciertas creencias y me encantaría, siempre me gusta reflexionar o pensar en qué haría una persona que por supuesto no creyera en nada de lo que se está diciendo y cómo esa persona se relacionaría con un colectivo. Yo creo que un público así, si bien podría a lo mejor tener reticencias en el toque de sus creencias, Uh -huh. también existe ese cuestionamiento y esa pregunta, ¿no? Claro. Y Pepe Sánchez finalmente es
un excluido, ¿no? Por el hombre de un amor a Dios que él estaba manifestando, ¿no? Pero es la Ujú. acción de los hombres las que lo excluyen, aunque aunque él no termina de romper. Yo creo que Claro. este cuestionamiento y cómo finalmente nosotros nos podemos sentir una u otra forma excluidos de alguna creencia, de un sentido familiar, de un Mm, sentido emocional, se vuelve también personal, se vuelve una anécdota personal, ¿no? mm, Entonces, quizás es el punto mm, de exclusión y volvemos a lo mismo, ese reconocimiento y esos personajes que durante el monólogo van presentándose, porque no solamente estamos hablando, no solamente estamos viendo un individuo, ¿no? ujú, Estamos ujú. viendo una serie de personajes, por eso yo decía que el trabajo de Mariano fue camaleónico, porque entendimos, vivimos, percibimos a los distintos personajes. Qué Desde, alegría, qué placer, qué contagio para los viejos, nuevos espectadores, porque hace todo el sentido que el teatro, como bien dices, sigue siendo un acto de resistencia y más en estos tiempos convulsos en todos los sentidos. Gracias de verdad, Emanuel.